quisiera agradecer a don Santiago Sagrado García, catedrático de Filosofía, el hecho de estar hoy aquí presentándome. Gracias de corazón por haber tenido la amabilidad de haber accedido a presentarme hoy aquí y también por esas cálidas y sabias palabras que me has dedicado. Muchas gracias. En segundo lugar, quisiera agradecer al Ateneo Jovellanos el haberme invitado a realizar esta conferencia que hoy les presento y que supone la segunda que pronuncio en esta misma sala, después de aquella que presenté en febrero de este año y de la cual les proyecto una instantánea sobre la presencia de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén en Asturias. Estoy convencido de que la conferencia que hoy presentaré en el Ateneo será una de muchas otras que vendrán. En tercer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia en el día de hoy de todo corazón. Estas conferencias solo tienen sentido si se cuenta con un amplio público que las reciba, como es el caso. La sala para mí yo creo que se puede considerar llena y para mí es un honor y una alegría tenerles aquí. Y después de estos agradecimientos quisiera comentar el motivo que me ha animado a la realización de la conferencia que lleva por título, como pueden ver en pantalla, Las órdenes religiosas y su papel en la educación y la cultura en Asturias, siglo XVI al XIX. El motivo que justifica esta conferencia es el hecho de la importancia central que tienen las órdenes religiosas en la cultura y la educación de dichos siglos, unido a que se carecía hasta la fecha de ningún estudio de conjunto que analizase la participación y el papel en la educación y la cultura de las órdenes religiosas en Asturias en la Edad Moderna. Y antes de comenzar mi exposición, quisiera comentar brevemente el guión que desarrollaremos en los próximos minutos, del cual le han pasado a ustedes una copia, creo que ya la deben tener todos en sus manos, por lo cual la podrán seguir muy bien, y voy a comentar brevemente pues, el contenido de ese guión que espero que les sirva para guiarse en mi exposición de forma sencilla. Proyecto en pantalla lo mismo que tienen ustedes en esa hoja. Bueno, la introducción la acabamos de hacer, no hay nada más que decir. El primer apartado es el sistema educativo en Asturias en la Edad Moderna. Este apartado tiene como objetivo o como fin el entender el contexto en el cual se va a desarrollar esa participación de las órdenes religiosas en la educación y la cultura en Asturias en la Edad Moderna. Ver cómo es el sistema educativo. Vamos a ver el contexto español del siglo XVI, XVII y XVIII. Vamos a ver qué niveles educativos hay, que básicamente son tres como en la actualidad: nivel primario, secundario y nivel superior. Y en último lugar veremos cómo es el caso asturiano, si la educación está tan extendida o no, o hasta qué punto como en el caso español. Y esto nos dará un gran o excelente contexto para entender cuál es la participación y el papel que tienen las órdenes religiosas en Asturias. Este apartado también es un apartado introductorio, el espectro cultural en Asturias de la Edad Moderna. Vamos a tomar únicamente dos indicios, que son la lectura, hasta dónde estaba extendida la lectura en Asturias, y también la posesión de bibliotecas como otro indicio de desarrollo cultural en la región. Pero el apartado principal, y al cual vamos a dedicar más tiempo, lógicamente, es este, que tiene el mismo título que la propia conferencia. Y con un claro fin organizativo, y para que nadie se pierda, pues voy a exponer cuál es la participación en la educación y la cultura, distinguiendo por todas las órdenes que tienen presencia en la Edad Moderna. Hay más, sí, pero estamos diciendo las órdenes que tienen presencia en Asturias en esta época, que son, como ven en pantalla, Orden de San Benito, Orden de San Bernardo, Orden de San Francisco, Orden de San Agustín, Orden de Santo Domingo, Compañía de Jesús, Orden de la Merced. Algunas con rama masculina y femenina, otras solo con rama masculina. Digo, con rama masculina no porque no tengan femenina, sino porque solo tienen esa presencia en Asturias, y alguna rama que solo tiene presencia femenina, en el caso asturiano. Y luego considero que, aportando todos estos datos sobre la participación del clero en la educación y la cultura del clero regular en Asturias, podemos establecer un análisis comparativo destacando qué órdenes tienen más importancia, cuáles menos, en qué ámbitos, etc. Y por tanto serían de conclusiones a mi conferencia. Vamos a empezar por este primer apartado, el sistema educativo en Asturias de la Edad Moderna. Hay que decir que, en primer lugar, se observa cómo la importancia de la educación y del tipo de instrucción que se debe impartir a la juventud va a estar presente entre los grandes temas de debate entre los intelectuales y eclesiásticos y los servidores del Estado. El humanismo y el Renacimiento fueron los primeros en elaborar un nuevo ideal pedagógico tras someter la enseñanza escolástica a una dura crítica. Los humanistas entienden la educación
cómo los humanistas entienden la educación como parte esencial de la sociedad. Y a ello viene a sumarse, desde el ámbito de la Iglesia, un interés creciente en la educación, porque estamos en el contexto de la Reforma y de la Contrarreforma. En el contexto de la Reforma y Contrarreforma, en el cual la Iglesia se da cuenta de las virtualidades o del servicio que puede dar la cultura para combatir las ideas del bando protestante. Por tanto, la escuela puede ser interesante para dar unos rudimentos a la población de escritura y lectura, pero también para dar las bases de la doctrina católica. Y así, cuando entren, vamos a decir, en contacto con las ideas protestantes, pues ser impermeables a ellas porque están bien formados. Entonces, esto ya en los decretos de Trento del año 1546 se refieren ya a esa necesidad de impulsar la extensión de escuelas, creando centros docentes con la misión de llevar a la práctica tales pautas, convirtiendo la escuela como un centro que vela por la ortodoxia católica. También están los intereses del incipiente Estado moderno, con su acuciante necesidad de proveerse de gente cualificada, necesaria en las tareas de gobierno y la gestión de una creciente burocracia, de la mano de la ampliación de las atribuciones del Estado central. ¿Qué vemos en el siglo XVII? Pues se produce una crítica a la enseñanza humanística. La enseñanza humanística centrada en ejercicios gramaticales se opone a una nueva concepción de escuela dirigida a la obtención de un conocimiento eminentemente científico práctico, fomentando las tareas mecánicas y manuales. Por otro lado, la educación se va adaptando a las exigencias de sus principales receptores, que son la pequeña y mediana burguesía, y los cambios derivados de la revolución científica. Es decir, se quiere una enseñanza eminentemente práctica, porque, por ejemplo, esa incipiente burguesía lo único que quiere es que sus hijos se formen para llevar sus negocios, saber matemáticas mínimamente, ideas de comercio, pero no quiere un saber elevado que les dé lugar a la universidad. No, esto no lo quiere. Entonces, esta es un poco la idea. ¿Qué vemos en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, los tratadistas españoles relacionaban la felicidad de los pueblos con la instrucción. En opinión del movimiento ilustrado, sin el concurso de la educación, no podía existir la felicidad tanto a nivel individual como colectivo. Y se extiende el concepto de utilidad pública, que entiende a la educación como medio de promoción social del individuo y medio generador de trabajadores preparados para el Estado. Y aunque hemos hablado que a nivel conceptual, o al menos teórico, se extiende la importancia de la educación, vamos a ver que en el ámbito práctico esta extensión no es tan rápida ni tan fuerte. Vamos a tomar un dato, por ejemplo. En el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, tenemos el dato de que en Madrid, de todas las personas que hacen testamento, el 31% de los hombres no sabe siquiera firmar con su nombre. O sea, ni el mínimo conocimiento para escribir su nombre, para firmar. Y en el caso de las mujeres, a mediados del 17 en Madrid, serían el 74% de todas las que hacen testamento las que no sabrían ni firmar. Por tanto, unos niveles de analfabetismo muy elevados, ¿no?, que contradicen pues, este avance teórico de la importancia de la enseñanza y su extensión. Esto va a hacer que en el siglo siguiente, en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, se intente poner orden en esta situación, se vayan a fomentar las escuelas totalmente gratuitas para mujeres, para niñas, para intentar que este grado de analfabetismo pues, no sea tanto. Y, dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles son los niveles educativos en la Edad Moderna. Hemos visto cuál es el concepto de la educación en el siglo XVI, XVII y XVIII. Vamos a ver cuáles son los niveles educativos. En primer lugar, como tiene en pantalla, la enseñanza primaria estaba constituida por las escuelas de primeras letras, donde se enseñaban los rudimentos básicos de la lectura y la escritura como conocimientos fundamentales. Durante el reinado de Carlos III se intentó poner orden en dicha enseñanza, caracterizada por una organización caótica y carente pues, de cierto control. ¿Qué era lo que pasaba en realidad? Que los concejos, los ayuntamientos, ponían en una escuela un profesor, ellos establecían qué criterios tenía que tener y qué condiciones, y ya está. Pues lo que quiere Carlos III es, no, hay que tener una pauta a nivel del reino, que el Estado controle mínimamente cuáles son los conocimientos que debe tener ese profesor, cuál va a ser su jornada laboral, cuál va a ser su salario, que haya una especie de un estándar de calidad, ¿no?, como se diría actualmente, un estándar de calidad básico de lo que es la enseñanza. Y en este sentido va a cometer varias actuaciones Carlos III. Una de las principales fue la reforma de la formación de los maestros de primeras letras,
se establece qué deben saber para dar clases, y también tenemos la Real Cédula del 3 de octubre de 1763, que exigía a los maestros una dedicación exclusiva. Bueno, hay otras reales cédulas, etcétera, que sería interesante, las vamos a saltar para no extendernos. Y lo que sí se apunta también es la tendencia secularizadora de la educación, que se manifiesta en la Real Provisión del 5 de octubre de 1767, que tiende a limitar la presencia de los preceptores religiosos. La corona lo que quiere es que la educación esté controlada por el Estado, ¿no? Carlos III pretende que, dentro de lo posible, la educación la controle el Estado y que el papel del clero, de la Iglesia, sea un papel más secundario. De ahí esta reprovisión para limitar los preceptores religiosos. Cabe destacar que en este año 1767 se produce también la expulsión de los jesuitas, que bueno, como ustedes sabrán, bueno, a los jesuitas se les acusan de una serie de toda una serie de tropelías, de conspiraciones, de influir en la sociedad, estar casi en contra de la corona, bueno, por una serie de motivos muy largos se les expulsa. Lo cierto y los motivos prácticos por los cuales se les expulsa es por su riqueza, se les expulsa para quedarse con sus bienes, y también hay un segundo motivo que es el voto que hacen los jesuitas de fidelidad directa al Papa. Entonces, para el Estado casi es como tienen una fidelidad antes al Papa que al propio rey. Entonces esto no le gusta a la corona porque casi se sustraen un poco, vamos a decirlo en palabras llanas, a su autoridad, ¿no? Diríamos. Llama la atención, y esto es interesante decirlo en el ámbito educativo, que una vez que los jesuitas sean expulsados en 1767, ¿qué pasa con sus escuelas? Bueno, pues quedan sin profesores y vamos a decir que se hace cargo de ellas el Estado o los concejos. Pero lo curioso del caso es que en buena parte de los casos el Estado o los concejos no tienen capacidad de proveer los suficientes profesores laicos al servicio del Estado para llevar la vida normal de esas escuelas. Por lo tanto, va a haber un detrimento en la educación. Hay una serie de escuelas que quedan con pocos profesores y por tanto va a venir una merma, por tanto es algo negativo para la sociedad española y asturiana de momento en las siguientes décadas. Por tanto, a nivel educativo su expulsión va a ser, vamos a decir, que negativa. En el siguiente nivel de instrucción pues tenemos el que da paso a la enseñanza secundaria, que se imparte mediante las denominadas escuelas de gramática que proliferan a partir del siglo XVI. Hay que decir que paralelamente a las escuelas o cátedras de gramática se extienden las academias para paliar algunas lagunas del sistema educativo, ofreciendo algunos estudios de tipo profesional más práctico que no se cubrían con la enseñanza final. Por último, tenemos la enseñanza superior, que estaría encarnada por la universidad, cúspide de la instrucción y de donde salían los oficiales y letrados que necesitaba el Estado, o aquellas personas que quieren hacer carrera eclesiástica, etc. Vamos al caso asturiano, que es lo que nos interesa, y ya estamos acabando esto. Hay que destacar que respecto a la extensión de la educación en sus tres niveles en Asturias, vamos a destacar lo siguiente. A nivel de las primeras letras, se ven cómo los avances de la enseñanza en Asturias van a ser tímidos. No parece que la educación fuese algo prioritario en una región pobre, como era Asturias, que sufría constantes crisis económicas y demográficas. Esto es así muy patente hasta el siglo XVIII, y sobre todo en el siglo XVIII lo vemos. Aunque para los ilustrados en el siglo XVIII la educación es un factor de progreso fundamental, resulta difícil pensar en la enseñanza cuando apenas hay para comer. Bueno, esto es lógico. Entonces, en Asturias siempre va a ir un poco pues, en la cola, ¿no?, de lo que es la enseñanza en España. Lo vamos a ver con un poco de calma. ¿Algún indicio de esto que estoy diciendo? Bueno, pues destaca, por ejemplo, en el siglo XVII, cómo a nivel, incluso ya no práctico, sino a nivel teórico, ¿no?, la Junta General del Principado, entre los años 1606 y 1672, es decir, buena parte del siglo XVII, ni siquiera menciona ni una sola vez a la enseñanza primaria y ni a su reglamentación, lo cual es una muestra sintomática de la escasa importancia dada a la educación primaria en Asturias. Vamos a tener otras referencias que creo que son muy claras. En el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, sabemos cómo de los 81 concejos que tiene la región, solo 39 tenían como mínimo un maestro de primeras letras. Es decir, que más de la mitad de los concejos de la región no tenían
ni un profesor. Y de esos 39 que sí tendrían, ponen como mínimo 1, que habrá muchos casos en que solo tengan 1, y los casos en que un concejo tiene 1, 2, 3 o 4 maestros, pues son excepcionales, son 3 o 4. Otro indicio de este atraso en la educación es que en el año 1797 la media de escuelas por región de la corona era de 256 y Asturias contaba con 31 únicamente. Vemos como totalmente a la cola en este sentido. Y ahora vamos a ver algo que les chocará, me chocó a mí. Llegamos al nivel de la enseñanza secundaria y sorprende porque parece que la atención y los recursos dedicados por parte de los concejos a la enseñanza primaria en Asturias, si eran reducidos, en el caso de la enseñanza secundaria, pues los recursos que se dedican son, vamos a decir que considerables. Y esto en principio, como digo, sorprende. Si se dedica poco a lo más básico, pues se debería dedicar aún menos a lo que es ya más una enseñanza más elevada. Hay que decir que las cátedras de artes de las universidades mayores y menores, las de muchos antiguos colegios, conventos y seminarios, eran de segunda enseñanza. Las aulas de latinidad se extienden bajo la denominación de gramática a cargo del respectivo maestro domine por toda España. Y cabe destacar, y se puede afirmar, que no había villa ni concejo asturiano de cierta importancia que no tuviese una escuela o cátedra de gramática o latinidad. No hay nada publicado al respecto, ni ninguna hipótesis. Yo la hipótesis que establezco en este aspecto es la siguiente. A falta de más datos, la cosa sería, las élites concejiles dirían, bueno, el dinero que disponemos es escaso, lo dedicamos a una enseñanza primaria para una sociedad eminentemente campesina que sí pueden aprender a leer y escribir, pero bueno, para que cultiven el campo no hace mucha falta. Y entonces lo que van a hacer es reservar esos bienes económicos limitados para dedicarlos a la educación de, vamos a decir, de los hijos de las élites concejiles, hijos de artesanos, comerciantes, pequeña nobleza, que sí que le iban a dar un uso de esa educación porque iban a llevar a cabo negocios o iban a llegar al nivel universitario. Entonces, pocos recursos, bueno, vamos a dedicarlos a los que realmente, a esa minoría selecta que los va a utilizar. Y de ahí que se dejaría un poco de lado a la enseñanza primaria y se potenciaría esta. Digo, es una hipótesis porque estos son los datos, pero nadie los ha barajado ni los ha estudiado ni ha buscado los motivos. Yo creo que puede ser, que puede ir en esta dirección. En la cúspide del sistema educativo asturiano tenemos la Universidad de Oviedo, de la cual dependía la enseñanza superior, donde se formaban los maestros o dómines que poblaban las escuelas de la región y también donde se formaban las personas que se dedicarían al servicio del Estado o de la Iglesia. Hemos acabado de exponer cuál es el estado de la enseñanza de la educación en Asturias y vamos a pasar muy brevemente, es más importante lo anterior que lo hemos visto, entonces esto muy brevemente, algunos indicios de la situación del espectro cultural en Asturias. Bueno, este dato lo tomo de un análisis, una investigación que hizo Baudilio Barreiro Mayón, un investigador, y tomó, para el caso asturiano, en el siglo XVIII, un total de 1000 inventarios. 1000 inventarios del ámbito campesino, no del ámbito urbano. Y de esos 1000 inventarios que él seleccionó, hace un estudio y ve que el campesinado en esos inventarios no aparece siquiera un libro. Es decir, podemos decir a través de este indicio que el campesinado no tiene o posee libros y no se dedica, por tanto, a la lectura, vamos a decir, casi en absoluto. En el ámbito urbano, que no lo he puesto aquí, pero en el ámbito urbano sí que se ven pues, más posesión del libro, en pequeños comerciantes, artesanos, etcétera, que sí que tienen un libro y destacan sobre todo pequeñas bibliotecas de eclesiásticos, miembros del cargo de catedralicio, párrocos, etcétera. Pero van a destacar, esto es lo importante, vamos a quitando las otras bibliotecas menores, las 3 bibliotecas más importantes de la región, como pueden ver en pantalla, van a depender de las élites, o de los sectores de la población destacados, la nobleza y el clero. Destaca la biblioteca del Conde de Toreno, que ven ahí el número de volúmenes y de títulos que tiene. Más importante es la biblioteca del Marqués de Santa Cruz, y en el ámbito eclesiástico destaca por encima del resto la biblioteca del monasterio de San Vicente de Oviedo, que como pueden ver en pantalla, si era importante, en el siglo XVIII se van a sumar a sus grandes fondos 195 títulos y 697 volúmenes que se compran en ese siglo para mejorar la biblioteca. Pero ojo, y aquí quiero hacer una distinción, porque la gente piensa que el padre Feijó, que desarrolla su carrera intelectual en la comunidad de San Vicente, pues bebería únicamente de esa biblioteca monástica que debe ser muy rica. No, pues no. Hay que extender esto.
Mención especial merece la biblioteca personal del padre Feijoo. El padre Feijoo sí, claro que consultaba los libros de la biblioteca del monasterio, esto es lógico, pero él siempre estaba en el límite del conocimiento, le gustaban saber cuáles eran los debates intelectuales de su tiempo, de la Europa de su tiempo, de Italia, de Holanda, de Alemania, de Francia, ¿no? ¿De qué se hablaba, ¿no? ¿Cuál era la frontera del conocimiento? Y para luego él establecer sus teorías, sus libros, sus manuscritos, etc. Pues lo que hacía el padre Feijoo era servirse de una antigua y buena amistad, que era la amistad que tenía con el padre Martín Sarmiento, el cual estaba en Madrid. Hay que decir que el mercado editorial de Oviedo, que decir mercado editorial de Oviedo es decir lo mismo que el mercado editorial de Asturias, era muy pequeño, no llegaba ninguna novedad editorial. Entonces él se servía de esta amistad con el padre Sarmiento para que cada vez que en el rico mercado editorial de Madrid, que sí que llegaban todas las novedades de la Europa de su tiempo, cada vez que el padre Sarmiento veía que había un libro que le interesaba a Feijoo, él lo adquiría y se lo enviaba. Entonces, por esta forma, el padre Feijoo va a ir cultivando una pequeña, sí, porque es una biblioteca que él tenía en su propia celda, pero una biblioteca, vamos a decir, de reducidas dimensiones, pero sí que muy selecta y muy rica en lo que respecta a sus tomos y volúmenes. Y creo que merecía una especial mención porque sería una biblioteca, vamos a decir, autónoma o aparte. Dicho esto, ya hemos comentado todo respecto a este panorama educativo-cultural de la región en esta época, y entonces vamos a entrar a lo que nos interesa, que es cuál es la participación de las órdenes religiosas en la educación y la cultura, que va a ser mucha, esto ya lo puedo adelantar, o como ustedes también lo pueden suponer. Quiero hacer una advertencia o una aclaración antes de empezar este apartado, que es el principal. Lo que aquí presentaré se debe a una recopilación de referencias documentales en su inmensa mayoría y alguna bibliográfica que he ido encontrando y recopilando y que podrá ser ampliada conforme existan nuevos descubrimientos documentales. Quiero decir, al no haber ninguna publicación previa que ofrezca un panorama general de cuál es la participación de las órdenes religiosas en la educación y la cultura en la Edad Moderna, yo lo que he hecho es, consultando todos los fondos de las órdenes monásticas y mendicantes, todos sus centros de la región, revisé todos los documentos y cualquier referencia que había a la educación o a la cultura lo iba apuntando. Y si había alguna referencia bibliográfica en alguna publicación también. Y con todo eso, después de esa gran revisión, lo que hice fue pues ir organizando por órdenes y ver cuál es la participación de cada una de las órdenes y establecer, bueno, pues lo que les voy a presentar ahora. Digo esto porque vamos a decir que está actualizado a fecha de día de hoy, pero que ante cualquier posible hallazgo documental, que pues un documento desaparecido que un día yo encuentre, pues se podría un poco modificar el panorama que yo presento aquí, que está, vamos a decir, que es lo más completo a fecha de hoy, igual dentro de un mes se encuentra algo más, ¿no? Pero bueno, lo quiero advertir porque estamos, vamos a decir, una investigación que está viva, pues algo que esté cerrado, que acabado, o sea, esto puede evolucionar. Dicho esto, y ya vamos al meollo, vamos a empezar por la orden de San Benito. Vamos a ir distinguiendo por rama masculina y por rama femenina. En su rama masculina hay que destacar para la orden de San Benito que en el año 1553 se establece en el monasterio de San Vicente de Oviedo un colegio de artes y teología para los monjes. También hay que decir que a partir de dicho siglo y sobre todo en el siguiente, varios monjes de San Vicente van a regentar cátedras en la Universidad de Oviedo, para ser catedráticos de la universidad. La universidad, como saben, se funda en 1574, bueno, en adelante. Cabe destacar, como un gran erudito, al padre Benito Feijoo, que en el año 1709 comienza en San Vicente su carrera como maestro. Llegará a ser regente de estudios y abad del monasterio en varias ocasiones entre 1721 y 1737. Y será también catedrático en la Universidad de Oviedo. Hay que destacar también en el ámbito educativo-cultural la importancia que tiene la biblioteca de la comunidad, pero no digo nada porque lo acabamos de decir en el apartado anterior. Yo lo vuelvo a recordar aquí por su importancia. Y fuera del contexto de San Vicente, también encontramos otras muestras de la presencia ilustrada. Cuando en el año 1780 se constituye la Sociedad Económica de Asturias, nos encontramos a Fray Íñigo Buenaza como uno de los fundadores, el cual era monje del monasterio benedictino de San Juan Bautista de Collas. Llama la atención que no hubiese presencia de franciscanos y dominicos en ella,
podemos decir que solo aparece hasta el año 1808 el franciscano Fray Manuel de Caso y Parte. Salvo esto, el resto no vale presencia. La relación de la comunidad de Corias con la cultura es más amplia y podemos indicar que una revisión de su biblioteca nos evidencia que sería una biblioteca rica en cuanto a la cantidad de volúmenes y su variedad tipológica. Volviendo al caso de la comunidad de San Vicente, y creo que vamos a pararnos un poco en ello, es un dato curioso que no es muy conocido. Volviendo al caso de la comunidad de San Vicente, como pueden ver en pantalla, en el año 1601 el Santo Padre va a conceder a la comunidad el derecho de instituir una universidad cuya existencia entraba en directa colisión con los intereses de la Universidad de Oviedo que se estaba gestando. Tan solo tenía unas décadas. El Santo Padre autoriza al monasterio a crear una universidad que dependiese del monasterio. Es decir, que en una región tan pequeña como pasa en la actualidad, dos universidades, que pues esto parece mucho, ¿no? Pero el Santo Padre lo autoriza y los benedictinos lo iban a llevar a cabo. ¿Qué pasó y por qué no se llevó a cabo? Bueno, porque el cabildo catedralicio, que tenía más intereses puestos en la Universidad de Oviedo, y el ayuntamiento se van a oponer y van a hacer tanta presión que no se obtiene la autorización real. Porque, bueno, para fundar la universidad sí hacía falta la autorización del Santo Padre, pero también la autorización real. Presiona el cabildo y el ayuntamiento, y el rey no concede esa autorización, y esa nueva universidad no se funda. Vamos a hacer un poco de ficción histórica, ya que estamos. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese fundado esa universidad en 1601? Las opciones son que se hubiesen ido desarrollando, una habría destacado sobre la otra y la menos pujante pues habría desaparecido, o que en el largo paso del tiempo, de las décadas, hubiesen decidido unirse y unir sus facultades, sus profesores y haber sido una. Lógicamente esto es ficción histórica, no ha pasado y no podemos saber cómo fue, pero a mí me resultó curioso encontrar esto porque estuvimos a esto, si no hubiese sido por la decisión del rey, de haber contado en el siglo XVII con dos universidades. Me parece un dato curioso. Debemos también hacer una referencia a la Academia de Oratoria, de cuya existencia también se sabe muy poco, pero esto ya para el siglo XIX, de la Universidad de Oviedo. Academia de Oratoria que depende de la Universidad de Oviedo. Sabemos de su existencia porque yo hace poco encontré su libro de actas donde se ven sus actividades, quiénes son sus alumnos, etcétera, etcétera, y está dentro del fondo del monasterio benedictino de San Vicente, que está en la actualidad dentro del archivo del monasterio San Pelayo de Oviedo. No hay ni referencia, vamos a decir, bibliográfica, ni otra referencia, yo no la he encontrado al menos, igual algún día la encuentro, a que era esta Academia de Oratoria. Tenía una existencia efímera, unas décadas, en el siglo XIX, pero yo la hipótesis que esta vez, pues, el hecho de que su libro de actas esté atesorado dentro del fondo del monasterio de San Vicente se deba a que esta Academia de Oratoria que dependía de la Universidad de Oviedo estaría regentada o regida por los profesores benedictinos de San Vicente, y de ahí que estuviese guardado en el fondo monástico este libro de actas. Por otro lado, no podemos olvidarnos de la importancia del monasterio benedictino de San Salvador de Celorio, en Llanes, donde en la segunda mitad del siglo XVII se va a establecer o se intitula como Real Colegio de Artes para individuos de la orden, donde se enseñaba latín, filosofía y otras disciplinas que más tarde se llegará a abrir al alumnado SEGA. Esto para el ámbito de la rama masculina. ¿Qué participación en la educación y la cultura tenemos en la rama femenina? En la rama femenina se observa lo siguiente. Tomaremos como modelo el monasterio benedictino de San Pelayo de Oviedo. En esta comunidad se ponía especial énfasis en la formación y la cultura de sus religiosas. Tanto es así que estaba estipulado que solo se debía admitir como religiosa a la novicia que llevase 6 meses en el monasterio, y esto es más importante, que supiese leer y escribir y que se hubiese ejercitado en el canto llano. Todo ello es una evidencia de la cierta importancia que se da a la formación intelectual y cultural de las religiosas para su profesión. Aunque hay que reconocer que después de que hubiesen ingresado no se les exige nada más, lo que contrasta con el impulso o el fomento que se dan dentro de las ramas masculinas, dentro de la rama masculina de la orden, a que los religiosos pues desarrollen su carrera académica, que sean doctores, que lleguen a ser catedráticos, etc., ¿no? Se impulsa esto. Esto es un poco pues
o responde un poco a cómo era la sociedad del momento. La mujer tenía un papel secundario, se considera que con supiese saber leer y escribir ya era culta, ¿no? Mínimamente, y el hombre pues sí que desarrollase sus cualidades. Vamos a pasar ya a comentar a la Orden de San Bernardo. En cuanto a la Orden de San Bernardo, hay que destacar que va a tener un lugar prioritario o destacado dentro de la educación y la cultura. Y a nivel de Asturias, pese a las reducidas dimensiones de sus centros, porque son poquitos, son 3, su nivel intelectual fue igualmente notable. Actuaron como colegios de la Orden y la dinámica interna de la comunidad era proclive al desarrollo cultural de sus miembros. Tenía una gran preocupación por alcanzar buenos conocimientos de gramática y de latín, lo cual llevaba aparejo unos gastos importantes en la compra de libros y la existencia de ejemplares de autores relevantes. Hay que destacar del monasterio de Belmonte, que cuenta con un colegio para religiosos que en el año 1665 se permite que entren a oír artes a algunos seglares, con lo que se va a convertir en el centro cultural más importante de la zona. Bueno, esto lo vemos en otros casos. Primero se crea una escuela, unos estudios propios para los religiosos, y a partir de este momento se decide, vamos a permitir que los seglares pues entren a aprender, y entonces bueno, pues hace que sean polos de conocimiento de esas zonas, de esos concejos, de esas zonas de la región. Por último, podemos referirnos al monasterio de Villanueva de Oscos, que se convertirá en monasterio de pasantes de moral de la Orden, a partir del año 1744. Además, el monasterio contaba con una escuela de caridad, como pueden ver en pantalla, para la enseñanza de las primeras letras a los naturales de la comarca. ¿Qué pasa con la rama femenina? Vamos a verlo ahora. Y creo que es un caso pues, bueno, que les va a gustar saber, es curioso, es gracioso al menos. En cuanto a la rama femenina de la Orden, son pocas las referencias culturales que se conservan, dada la escasa documentación que se atesora. Se ha perdido buena parte del fondo del archivo monástico y eso hace que, de lo poco que se tiene, solo se puedan sacar algunas cosas. Si se tuviese todo el archivo, lógicamente habría más referencias de tipo cultural, al menos esto se puede suponer. O alargar esta obra. Y sabemos pues que a la altura del siglo XIX la comunidad de Bernardas de Avilés pues vivía de forma apacible, que se ocupan sus religiosas a la oración, la vida contemplativa y a las lecturas piadosas. Bueno, esto sería una referencia mínima, pero al menos se dedicaban a la lectura como recreación o como formación espiritual. Pero el dato más interesante del ámbito cultural es el que tenemos para el siglo XVII y es el que tienen en pantalla. Entre las pocas noticias que llegan a nosotros, esto lo encontré en un documento, a la altura del siglo XVII, la abadesa de la comunidad, atención, debe prohibir la representación de comedias y entremeses en el coro y en la portería. Si lo está prohibiendo es que se desarrollaban con representaciones teatrales, comedias y entremeses, en el coro y la portería. Pero vamos a leer más allá. Lo que se les va a prohibir es que se las representen en el coro y la portería, que son estancias de la comunidad monástica, desde las cuales pueden ser vistas. Y entonces pueden crear estupor en el vecindario. Entonces sí que se les permite, pero en aquellas estancias, ¿no?, de la clausura donde no pueden ser vistas. Y se disfrazan y hacen pues estas representaciones teatrales para entretenerse, y es un entretenimiento de índole cultural. Bueno, creo que es curioso porque al menos yo, y por eso lo traslado, cuando lo encontré, pues me resultó curioso imaginarme pues, a las religiosas, ¿no?, pues haciendo una representación teatral dentro de los muros monásticos, ¿no? Y que este dato, que para Asturias creo que es para el único sitio donde lo he encontrado, sí que he encontrado alguna referencia publicada para otros lugares de España, o sea que no sería algo puntual, sino que sería algo que es más común de lo que parece. Dicho esto, vamos a pasar ya a la Orden de San Francisco, que tiene importancia en la educación. En cuanto a su rama masculina, destacará de manera muy importante en la enseñanza. Debemos centrarnos en la importancia que tendrá el convento y colegio de San Juan de Capistrano como centro de estudios. Los frailes franciscanos viven en Villaviciosa desde el año 1692, es decir, finales del siglo XVII, hasta el año 1835, es decir, siglo XIX. Hay que decir que esta comunidad estaba centrada en la instrucción que se concretaba en la cátedra de filosofía y teología para sus propios religiosos, sus propios novicios, y
en primeras letras para los hijos de los vecinos de la villa. Es decir, una cátedra de filosofía para sus religiosos y una escuela de primeras letras para los hijos de los vecinos de la villa. Habéis dado todo el mundo. También destaca el colegio y el convento de franciscanos de Tineo, sobresaliendo en la enseñanza de gramática y las humanidades. Por otro lado, la comunidad franciscana de Avilés también muestra una dedicación especial a la educación, siendo colegio de filosofía desde el año 1711 al año 1832. Este colegio quedará devastado con la invasión francesa de 1809. Por otro lado, sabemos que a la altura del año 1772 también funciona como colegio de artes, es decir, funciona como colegio de filosofía y artes. Será algo temporal, pero así es. Por último, en el año 1814, en el convento se instala provisionalmente un colegio de teología moral. Vamos a hablar ahora de un establecimiento que es poco conocido, que es el siguiente. Los franciscanos cuentan con un establecimiento educativo para la enseñanza de las primeras letras, que es la Escuela de Quirós, que será establecida por los franciscanos obetenses en este concejo de homónimo nombre, el concejo de Quirós, y sabemos que en el año 1806 se encontrará en funcionamiento con un maestro y poco más. Debe ser de existencia efímera y salvo una referencia que encontraba al mismo, no he encontrado nada más. Pero hay que citarlo porque existía y estaba en funcionamiento. Ojalá se encuentre algún día más documentación y se pueda establecer un poco cuál fue su historia, su evolución. ¿Qué pasa con la rama femenina? Bueno, pues en cuanto a la rama femenina de la orden, tomamos como referencia a las clarisas de Villaviciosa. Desde su establecimiento en el año 1694 se les encargará la educación de las niñas de la zona, que será un encargo que van a realizar durante más de un siglo. Avanzado el tiempo, las religiosas deberán fundar en el año 1855, es decir, en el siglo XIX, una escuela de primeras letras para las niñas de la villa por mandato del Ayuntamiento de Villaviciosa, que les vuelve a pedir que hagan desarrollen este cometido educativo. Vamos a pasar a la Orden de Santo Domingo, la Orden de San Agustín, de la cual hay poca información. En el caso asturiano solo tenemos presencia de la rama femenina de la orden y hay poca información porque buena parte de su archivo, tanto la comunidad de agustinas de Llanes como la comunidad de agustinas de Gijón, pues desapareció casi por entero su archivo. Entonces, con lo poco que se ha conservado, hay alguna referencia de índole cultural, que es lo que yo traigo a colación y que sería bonito poder conservar el archivo entero porque así solo tendríamos más evidencias o cabería la posibilidad de ello. Debemos destacar una figura de especial importancia que comentó en su introducción Santiago. Debemos destacar la figura de doña Josefa de Jovellanos, hermano del gran ilustrado gijonés don Gaspar Mencho de Jovellanos. Al igual que su hermano, estaba imbuida en los valores de la Ilustración y a la edad de 48 años profesa como religiosa en el monasterio de Madres Agustinas Recoletas de Gijón, con el nombre de Sor Josefa de San Juan Bautista, como bien comentó Santiago. Como religiosa, y esto es importante, va a conseguir crear una escuela para niñas desfavorecidas con el nombre de Enseñanza Caritativa de Nuestra Señora de los Dolores. Aunque la intención de Sor Josefa era dejar la escuela y la administración de la misma únicamente al monasterio, es decir, que fuese un control solo de mujeres, sí, de monjas, pero solo, un control femenino solo del monasterio de Agustinas, su hermano, después de varias charlas, la llega a convencer de que sería interesante, y al final ella acaba cediendo, de que en el patronato de dicha escuela tuviese un representante del Ayuntamiento de Gijón y que otro de los representantes fuese el director del instituto que él había proyectado y estaba desarrollando. También apunta la necesidad de mejorar la renta de la maestra y de dejar señalada la inversión del fondo de dotes para las niñas, ¿no? Por otro lado, debemos destacar que no solo en lo educativo, sino en lo cultural también tiene importancia Sor Josefa, porque será conocida por su producción intelectual, por sus poemas, en buena parte escritos en asturiano, donde se adhiere a los planteamientos de la Ilustración. Por tanto, lo que hemos hablado de la importancia de la educación cultural de la Orden de San Agustín, pues sería centrarnos en toda la amplia labor de Sor Josefa de San Juan Bautista.
Vamos a pasar a la Orden de Santo Domingo y tiene un papel también importante en la educación y en la cultura. Hay que decir que tiene muy pocos centros. Sus centros se limitan al masculino de Oviedo y al femenino de Cangas de Tineo, concejo de Cangas de Tineo, que para quien no lo sepa, pues sería la actual Cangas de Narzo, que anteriormente se llamaba Cangas de Tineo. Son los únicos centros que tiene la orden en la región. En cuanto a la rama masculina, destacará por su presencia en 3 ámbitos que se complementan y que ustedes tienen en pantalla y paso a comentar. En el convento de Oviedo se inician en un primer momento las lecciones de gramática y teología para seglares y empecé. En segundo lugar aparece la universidad, donde los dominicos van a participar notablemente con profesores. Bueno, vamos a comentar los datos que tienen en pantalla. Hay una amplia presencia de profesores dominicos en la Universidad de Oviedo. Siglo XVI ni se cuenta, se estaba gestando en la universidad, por eso los datos ya continuos los tenemos a partir del siglo XVII. Siglo XVII, 20 profesores, es una cifra importante. Siglo XVIII, XVII, hay una pequeña caída, pero bueno, podemos decir que no es sintomático. Y luego sí que hay un retroceso en el siglo XIX, que llegamos a los 4 profesores. Por tanto, tiene importancia destacar con profesores en la enseñanza universitaria en Oviedo, la Orden de Santo Domingo, pero hay un decrecimiento de su presencia que vamos a decir que se hace patente en el siglo XIX. Vamos a explicar qué pasa. Vamos a ver. No es que la orden no hubiese dejado de tener importancia en la educación. Lo que pasa en el siglo XIX, como le va a afectar a todas las órdenes, son los procesos de exclaustración y desamortización, por el cual van a desaparecer en un primer momento buena parte de las comunidades monásticas y en un último momento todas las comunidades monásticas masculinas. ¿Qué hace? Que al estar sumidos en un proceso de crisis interna, dadas las medidas auspiciadas por la corona, bastante tenían con sobrevivir como para encima dedicarse a la educación. Entonces es un periodo pues, inestable, principios del siglo XIX, en el contexto de la exclaustración y desamortización, que hace que pues el estado de la comunidad pues, sea malo y no puedan dedicarse como lo hacían con tanta intensidad a la educación. Por tanto, se debe a un factor externo y no a un factor interno, que simplemente la orden es que se hubiese olvidado de la educación. No, es por esto, por la desamortización y exclaustración. Y en tercer lugar, se imparten estudios propios para los dominicos, pero a los que pueden acudir seglares también junto con los clérigos. Vamos a ver ahora la rama femenina. De la rama femenina tenemos que hablar de la comunidad de religiosas de Cangas de Tineo. Contamos con alguna pequeña referencia a la actividad cultural de, de esta comunidad de religiosas. Contaba este centro desde el año 1671, es decir, desde el siglo XVII, con una cátedra de artes, fundada por don Gonzalo Jove de Llano, canónigo de la Iglesia Catedral de Oviedo, para que los hijos del lugar, los hijos del concejo, contasen con esta instrucción como paso previo a cursar estudios en la universidad. Y a la altura del año 1779 se propondrá sustituir esta cátedra de artes por una cátedra de teología moral. Es decir, no era quitar la cátedra, sino sustituir el objetivo. Pasa de cátedra de artes a que cátedra de teología moral. Aprobación del cambio se produce en el año 1780, cuando este cambio es confirmado o ratificado por el padre provincial dominico. Hemos acabado de comentar la participación en educación y la cultura de la Orden de Santo Domingo. Vamos a ver cuál es la participación de la Compañía de Jesús. Podemos decir a grandes rasgos que la participación en la educación y la cultura de la Compañía de Jesús es muy notable. Y mucho más notable aún si tenemos en cuenta que solo tienen un centro, que es la comunidad que tiene en Oviedo, que desde el mismo momento de su fundación, en el siglo XVI, tienen la comunidad de jesuitas junto con un colegio que es el Colegio de San Matías, que va a empezar a funcionar en paralelo con la comunidad de jesuitas, dada la importancia que dan a la educación. Los jesuitas van a realizar una importante labor enseñando teología moral y sobresaliendo en la enseñanza de los casos de conciencia. Avanzado el tiempo, en el siglo XVIII, los jesuitas tendrán enseñanzas de filosofía, teología moral y teología escolástica. Por otro lado, en el campo de la enseñanza universitaria, los jesuitas impartieron docencia en el campo de la filosofía, alternando con otras órdenes.
Con todo, y sí que es cierto que los jesuitas van vamos a decir, educar a las capas altas de la sociedad, y que por eso también pueden tener cierta influencia social, porque esos hombres de Estado que luego estaban en la corte alrededor de la corona, pues sí habían sido educados en muchos casos por los jesuitas. Sí, tienen una presencia en sectores elevados, pero también a nivel básico de la sociedad general. Hay que destacar, y hay que decirlo porque a veces se olvida, que la principal actividad en la educación por parte de los jesuitas será su labor docente en las escuelas de leer y escribir, o de primeras letras, que extienden por la región, y las escuelas de latinidad o gramática, es decir, el nivel primario y secundario educativos. Su tarea en este terreno va a ser amplia, van a ser queridos por la población asturiana. Hay que destacar cómo, llegado a la expulsión de los jesuitas del año 1767, como comenté antes, 77. Sí, todas las escuelas de primeras letras de los jesuitas van a pasar a manos del ayuntamiento. Y como dije antes, el ayuntamiento, el concejo, no tiene capacidad automática para proveer los suficientes profesores laicos y hace que se sufra un detrimento en la calidad de la enseñanza de la educación en la región, o al menos en la ciudad. Dicho esto, vamos a pasar a comentar el caso de la Orden de la Merced. De la Orden de la Merced hay que destacar que, si hemos comentado que hay algunas órdenes que hay poca documentación, puedo asegurarles que de la orden que menos documentación se tiene para el caso asturiano es la Orden de la Merced. Los documentos de su archivo que se conservan se pueden contar casi con los dedos de la mano. Puede haber 20 o 30 documentos, una cosa increíble. Entonces, dada esta notable pérdida documental, las pocas referencias educativas y culturales que hay pues son dos. Una la pongo entre comillas, pero hay que decirla, y bueno, la otra es segura porque la encontré en un documento. Entonces, lo que viene en pantalla. Hay dos referencias bibliográficas que aluden a la presencia en la primera mitad del siglo XVII del conocido Tirso de Molina, religioso de la Merced, gran dramaturgo, poeta y narrador español, que su nombre de religión sería Fray Gabriel Tellez. Contamos con alusiones del historiador del siglo XIX, Julián San Miguel, de que Tirso de Molina era el comendador de la comunidad a principios del siglo XVII, y también la referencia de David Arias de que Tirso de Molina avistó en el siglo anterior, el 11 de noviembre de 1578, un cometa extraño que apareció en el horizonte de Aviles. Hay que decir que el problema de ambas afirmaciones que están publicadas es que no van acompañadas de la prueba documental de esta evidencia y no podemos cotejar si esto es cierto o es una mera fabulación o una suposición. Entonces, lo pongo muy entre comillas, podría haber sido así, pero como no tenemos la documentación del archivo, no se puede contrastar. Y este dato, que sí es cierto, lo encontré yo hace poco, sabemos que la Comunidad de la Merced, en el año 1819, va a crear una escuela gratuita para niños para fomentar la instrucción en la sociedad asturiana. Bueno, hasta aquí la Orden de la Merced. Hemos acabado esta exposición general, que es tanta información que condensarla pues es complicado, y seguro que tiene la cabeza ya llena de fechas, datos y nombres, pero no se preocupen que cualquiera se lía, también yo. Vamos a pasar al apartado final, que es, con tanta cantidad de datos que hemos visto, pues hacer un análisis comparativo de cuál es la participación de las órdenes, cuáles destacan más, menos, y establecer algunas comparaciones en este sentido que suponen las conclusiones de mi conferencia, que creo que es lo más interesante. Así que vamos a ello. Quisiera advertirles que yo, con todos estos datos que he hablado, más otros que no he comentado por falta de tiempo, todos estos datos, yo lo que hice cuando los encontré, hice dos grandes tablas en las cuales, dividiendo por siglos y por órdenes religiosas, metí todas aquellas referencias educativas y culturales. Y con esas tablas luego empecé a establecer cálculos desde un punto de vista cuantitativo de quiénes destacan más, menos, y todas estas conclusiones con esos datos es lo que les voy a proyectar ahora y vamos a comentar en los próximos 5 minutos ya para acá. En primer lugar, con todos los datos que hemos visto, en la rama masculina destaca la Orden de San Benito con un total de 16 actividades de índole cultural educativo. Le siguen los franciscanos con 15, serían las dos principales órdenes en el terreno cultural educativo. Le siguen los jesuitas con 8, los bernardos con 6. Todo esto es sin importar si, o sea, en conjunto de la edad moderna. Los dominicos con 5 y los mercedarios con 2. No obstante, quisiera hacer unas matizaciones, que es lo que será en el punto 2. El predominio de ambas órdenes, benedictinos y franciscanos, sí es importante, pero también su notable presencia en la región justificaría que tengan mucha
participación en el terreno educativo y cultural. Sí, tiene mucha importancia la educación y la cultura, pero también tienen muchos centros en la región. Entonces, hay que tener en cuenta que los jesuitas solo tienen un centro, realmente no tendrían tanta distancia con los benedictinos o los franciscanos si se hiciese una media de actividades por cada uno de sus centros. Los jesuitas con 8 posiblemente, desde este punto de vista, estarían en primer lugar en lo que es en intensidad en estos terrenos, dado que con un único centro tenían 8 actividades, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en conjunto, pues destaca la orden de San Benito y la de San Francisco como bien. En cuanto a la orden de la Merced, lógicamente los datos aportados no son representativos porque apenas hay documentación, y decir que la orden con menos actividad en la educación y la cultura me parece que sería erróneo porque es que no lo sabemos, y decirlo sería pues no es imposible. En cuanto a la rama femenina, como pueden ustedes intuir, destacan, por los datos que hemos visto, las dominicas y las clarisas con 4 actividades de esta índole, le siguen agostinas, bernardas y benedictinas, en último lugar con 2 respectivamente. Destaca que si en el ámbito masculino destacan en primer lugar los benedictinos, que en el ámbito femenino pues está en último lugar, ¿no? Pero es cierto. Entonces, bueno, hay que constatarlo en este sentido. En cuarto lugar, se observa cómo la rama femenina de las órdenes tiene menos participación en la educación y en la cultura, debido en parte a la clausura y a esa menor importancia dada a la educación de las mujeres. Una vez que ingresaban en la comunidad no se les exigía nada más, ¿no? Que hace, pues, es una evidencia palmaria de cómo es la sociedad del momento. Hay que destacar, en quinto lugar, que no hay alusión alguna a actividades culturales y educativas para el siglo XVI en la rama femenina, y ello puede deberse a la pérdida documental. Es una constante, y lo cierto es que en los archivos no se encuentra documentación para el siglo XVI. Puede ser simplemente una pérdida de esos fondos, por tanto lo advierte aquí como una posibilidad. Y esta es una de las conclusiones más importantes. Observando de forma conjunta a las comunidades masculinas y femeninas, se puede establecer que los aspectos en los cuales participan las órdenes religiosas en Asturias son la enseñanza en sus 3 niveles, primario, secundario y superior universitario, la posesión y el aumento de sus fondos bibliográficos, la presencia de eruditos como puede ser Feijóo, la pertenencia a instituciones de índole cultural como la sociedad económica, la práctica de la lectura y la representación de pequeñas piezas teatrales como el caso de las Bernardas Dáviles que comentamos como caso curioso. Y ya, última conclusión, y yo creo que es la más importante, de forma global para toda esta época, el papel de las órdenes religiosas en Asturias es determinante en la educación y la cultura. El papel de los profesores laicos y del control del Estado será limitado y tendrá que llegar el final del siglo XVIII y ya el siglo XIX con todas las medidas de control del clero por parte de la corona, para que la balanza comience a cambiar de signo lentamente y empiece a destacar más la enseñanza pública que la enseñanza eclesiástica, de índole eclesiástica. Hasta aquí mi conferencia, y quisiera aprovechar este contexto para invitarles, un segundo, a que me sigan mis últimas publicaciones, los eventos, próximas conferencias, en mis siguientes páginas en redes sociales. Tengo presencia en Facebook, Twitter. Hombre, la gente que está aquí tiene una edad más avanzada, quizás no estén dados a estas cosas, pero bueno, lo digo para que se sepa y quede constancia, página web, canal en YouTube, lo que sea. Y quisiera acabar diciendo que ha sido para mí un placer presentarles esta conferencia. Muchas gracias por su gran atención. Muchas gracias, don Miguel, y una conferencia extraordinaria para nosotros en una materia que además es de primera mano, porque él está trabajando sobre los archivos, sobre los documentos, fundamentándolo todo en datos que se pueden verificar y contrastar, y por eso les lo agradecemos mucho. También agradecemos mucho su asistencia a todos ustedes, extraordinaria asistencia para oír una conferencia que es en verdad de verdadero interés cultural. Si el conferenciante lo considera oportuno, pues podríamos